Eh, cuando uno, cuando uno ve el proceso que estamos viviendo ahora, que es el proceso constituyente, eh, surgen numerosas iniciativas como la de ustedes, que yo celebro y valoro. Lo que ocurre en las sociedades es que hay, por un lado, una mayor esperanza y por otro lado, muchos nervios. Y esas dos sensaciones yo creo que nos van a acompañar largo tiempo. Y me parece que no hay forma de que no sea así. Y la razón es que el proceso constituyente para algunos va a solucionar numerosos problemas que tiene la sociedad chilena, que la gente diagnostica: pobreza, desigualdad, mala calidad de la salud, de la educación, de las pensiones. Y por otro lado, para otros se van a acabar cosas buenas que tiene Chile, como los grados de libertad, el progreso económico que ha tenido Chile en las últimas 4 décadas, y otros bienes que lo distinguen en el plano latinoamericano. Así que yo lo primero que pondría es eso. Esa es como una primera cosa que hay que tener en la casa. La segunda cosa que me parece relevante desde un punto de vista histórico es que esto es algo que se repite en la historia de Chile. O sea, esto no es algo inédito. Eh, si ustedes miran, hay diversos momentos en la historia en que en Chile coexisten dos cosas. Por un lado, largos periodos de continuidad institucional, de cambios regulares de gobierno, en que las instituciones funcionan. Y cuando uno dice eso, pucha, uno podría pensar no es ninguna gracia. Julia decía que aquí hay adultos no mayores, pero no adultos jóvenes, pongámosle adulto medio. Yo soy de esa generación también, pero las personas que son sobre 30 años siempre han vivido en democracia, y para ellos la democracia es la regla. No es la regla, no es la regla en Chile y no es la regla en las sociedades. Las sociedades son muy, muy plurales y muy diversas. Bueno, Chile ha tenido una democracia en general bastante desarrollada en estos 2 siglos de vida republicana, pero así como tiene largos periodos de estabilidad, tiene rupturas muy profundas: la guerra civil de 1829, la guerra civil de 1891, los golpes militares de 1924 y 1925, el 11 de septiembre de 1973. Y ciertamente yo incluyo en estas rupturas profundas el 18 de octubre de 2019. Y todas ellas suceden a largos periodos de estabilidad. De manera que podríamos decir que hay ciertos patrones: la estabilidad, la vigencia del régimen democrático, un sistema que funciona, y después un quiebre. Y la característica que han tenido estos quiebres en Chile es su carácter constituyente. O sea, si ustedes miran, la guerra civil de 1829 derivó la, en la crisis eh, en la crisis y guerra civil, el triunfo pelucón, y luego la constitución de 1833. La guerra civil del 91 llevó a Balmaceda a querer hacer una nueva constitución y un congreso constituyente. Su derrota se lo impidió, y esto significó la inauguración del parlamentarismo en Chile, que se extendió por más de 3 décadas. Los golpes militares del 24 y 25 derivaron en la constitución de 1925. El 11 de septiembre del 73 significó después la constitución de 1980, y el 18 de octubre y los días posteriores de 2019 generaron el proceso constituyente que estamos viviendo, y eventualmente una nueva carta fundamental para el país. Es decir, otros patrones constitucionales u otros patrones constituyentes que se repiten son estos de que el estallido, la ruptura, la crisis lleva a la formación de una nueva constitución. Ahora, cuando uno ve la situación en la que está Chile hoy, ¿qué podríamos decir así en términos generales? Eh, y en esto ya tenemos varias cosas más en la cabeza, distintas a las que había el 18 de octubre del 2019. Lo primero que podríamos decir es que nosotros ya tenemos varias partes del proceso andado. Tenemos el 18 de octubre,
tenemos el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre, tenemos la reforma constitucional que permitió el proceso constituyente, tenemos además la generación del plebiscito de entrada, que significó en la práctica la aprobación por el 78% de una nueva constitución. Tenemos la elección del 15 y 16 de mayo que formó o eligió a los constituyentes, y finalmente tenemos la instalación de la Convención Constituyente el pasado 4 de julio. Es decir, hemos hecho varios pasos dentro de este proceso. Si uno mira cómo quedó conformado el órgano constituyente, quedó de una forma bastante imprevisible. La mayoría de las personas entendía que iba a haber una centro-derecha relativamente grande, si bien minoritaria, una centro-izquierda relativamente grande, si bien minoritaria, y otras fuerzas políticas minoritarias y más pequeñas. No fue así. Chile Vamos, que fue con la carátula de Vamos por Chile, obtuvo la peor votación de su historia, con 37 constituyentes. La lista de la ex Concertación obtuvo 25. La lista del Frente Amplio con el Partido Comunista llegaron a 28, que es similar a los que tienen en la Cámara de Diputados, con lo cual no es un mal resultado, pero tampoco un crecimiento relevante. La lista del pueblo, a las que pocos le asignaban un buen resultado, obtuvo casi 30, y los independientes no neutrales, más otros independientes, anduvieron por los 20, más los 17 de los pueblos originarios. O sea, hay una gran dispersión en la formación de la Convención Constituyente. Y esto va a llevar a distintas conclusiones o circunstancias. Primero, ¿qué podríamos decir del impacto de la formación de la Convención Constituyente tal como quedó? Primero, si uno mira las definiciones que han tenido los miembros de la Convención, si uno mira las declaraciones que han dado en temas relevantes como el agua, la educación, la salud, las pensiones, se advierte una clara izquierdización y estatismo general. Eso me parece que es bastante claro y no hay que darle muchas vueltas al respecto. Hay que ver cómo se materializa eso en la nueva Carta Fundamental. En segundo lugar, al no haber nadie que tenga un tercio siquiera, y nadie que tenga los 2/3, se eliminan dos cosas de la pelea. Se elimina el derecho a veto, por una parte, de tener un tercio como para bloquear lo que podría ser la acción de otros grupos, y al no tener 2/3 tiene que haber un esfuerzo de negociación, y ya se ha visto la primera semana en determinadas direcciones. La negociación va a ser por tema. La semana pasada el tema fue el indulto a los presos detenidos a consecuencia del 18 de octubre, y también de Mapuche, pero más adelante en la educación va a haber una discusión, en la propiedad va a haber otra discusión, en las Fuerzas Armadas va a haber otra, y se van a producir cruces de posiciones, no va a haber bloques compactos en todos los temas. Y por último, me parece que van a adquirir gran importancia los liderazgos políticos, que van a ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, Elisa Loncón, quien ha asumido la presidencia de la convención, tiene un liderazgo, por un lado, un liderazgo intelectual importante. Ella tiene doctorados, tiene estudios, pero sobre todo tiene también, por ser mujer y ser una mujer mapuche. Jaime Baza en la práctica actúa como presidente o vicepresidente distintamente de la convención, y también tiene estudios y una buena formación, y hay otras personas que van a ir ejerciendo liderazgos que hay que ver si le va a significar una capacidad de influencia mayor o menor en la convención. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener claro de fondo? Sin perjuicio de cómo está organizada la convención. En primer lugar, que se ha producido un gran cambio de hegemonía en los últimos años. Para los que tienen aquí en torno a 50 años, y por ende que estaban a fines de los 80 y en los 90 en la universidad o en sus primeros años de profesionales, ahí se había producido una especie de consenso liberal en torno a la democracia y la economía de
de mercado y la concertación de partidos por la democracia que asumió para reemplazar al general Pinochet, en alguna medida se planteaba como una contradicción incluso en el plano económico, pero a la larga asumió de buena manera lo que podríamos llamar el legado económico del régimen militar, y eso significó la consolidación de la economía libre, de libre mercado, social de mercado, como quieran ustedes llamarle, la apertura al mundo, la libre iniciativa en el plano económico, el respeto a la propiedad privada sobre los medios de producción, el cuidado de los equilibrios macroeconómicos y todo lo que significa una economía moderna en un país. Bueno, eso cambió. En los últimos 15 años se ha producido un vuelco en ese plano, y hoy día hay un estatismo creciente, una urgencia o necesidad de mayor Estado que presentan los distintos grupos políticos. Y si ustedes miran los últimos dos presidentes de la República, el presidente Sebastián Piñera y la presidenta Michelle Bachelet, ambos han encabezado procesos de reforma tributaria para hacer subir los impuestos, y ambos han hecho crecer al Estado de las más diversas maneras. O sea, hay un cambio de hegemonía en ese respecto y la tendencia sigue hacia allá. O sea, no es que se vaya a revertir ahora después de terminado el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, ustedes ven en la centroderecha candidatos con buenas posibilidades de ganar que se definen como socialdemócratas, y si leen los programas de la izquierda de Daniel Jadwe o de Gabriel Boric, o incluso de Paula Narváez, van a ver una presencia muy nítida del estatismo en áreas tan relevantes como la educación y otras. Es decir, hay un cambio de hegemonía que es relevante. Lo más probable es que vivamos años de incertidumbre, lo hemos vivido en los últimos 2 años por diversas razones, incertidumbre económica, también incertidumbre política, incertidumbre constitucional y ciertamente la incertidumbre sanitaria que implica el coronavirus. Lo más probable es que esto se mantenga varios años, o sea, no es que después de la nueva constitución haya un borrón y cuenta nueva y todos amigos como antes. Lo más probable es que esto sea inestable por algún tiempo. Ahora, si uno lo mira en términos de afinar un poco la lupa, se ha producido una clara derrota cultural y política de algunos grupos que antes estaban en un mayor nivel de prestigio y poder político. Desde luego la derecha. La derecha ha tenido una doble derrota. Por un lado, la derrota electoral del 15 y 16 de mayo, pero por otro lado, si uno mira la sesión de instalación de la convención y luego la sesión de aprobación del indulto a los que están siendo procesados por delitos derivados del 18 de octubre, uno ve que la centroderecha ha caído en la absoluta irrelevancia en la convención constituyente. Y lo mismo se puede decir de la concertación de partidos por la democracia o la exconcertación. Pero paralelamente hay también una derrota cultural de otras entidades que ayer eran relevantes, ayer en el pasado me refiero. La Iglesia Católica, por poner una de ellas. La Iglesia Católica fue muy importante en Chile en diversos momentos de la historia. La Iglesia jerárquica hoy día no tiene ninguna relevancia social, ninguna relevancia política, y más bien está en un silencio bastante notorio. Es probable que estemos iniciando una nueva era en la historia de Chile. Cuando digo es probable, no es retórico. Una forma de mirar las épocas es desde el punto de vista constitucional, la época conservadora, la constitución del 33, la época del Chile del 25, la época de Pinochet, de la constitución del 80, y ahora vamos a iniciar la época de la constitución del 2022, 2023 o de cuando sea. Ese es un tema constitucional. Pero el mismo cambio de hegemonía nos lleva a pensar que aquí se está produciendo una cuestión. Hay un Chile que está muriendo, pero no acaba de morir. Y hay un Chile que está naciendo, pero no acaba de nacer. Y eso es lo propio de los momentos de cambio, con dolores de parto en la historia. Lo reflejó muy, muy bien la presidenta de la convención en su primer discurso, Elisa Loncón, cuando dijo que vamos a refundar Chile. Ahora lo que ella está diciendo es que vamos a iniciar una nueva época, vamos a dejar atrás
la era de Pinochet, por llamarlo de alguna manera, como ellos lo revelan, o sea, la era de la Constitución del 80 y de la economía de mercado. Y vamos a iniciar una nueva era que todavía es indefinida e indefinible, pero que claramente va a tender a contestar lo anterior. Y por último, para no abundar en los temas que ciertamente son muchos, todo esto ocurre con dos definiciones muy relevantes pendientes. La primera definición es la elección presidencial del 21, evidentemente podría alterar alguna de estas cosas. No sabemos cuánto, depende de quién gana, depende de quién gana la presidencial y cuánto respaldo tiene en el Congreso, depende si eso altera o no altera las definiciones de la Convención Constituyente y otras cosas más. Por ejemplo, si es alterado el periodo presidencial próximo. Y en segundo lugar, está pendiente el resultado de la Convención Constituyente. Esto no es cualquier cosa, que esté pendiente el resultado de la Convención Constituyente significa que nos falta el texto, o sea, nos falta decir, mira, esta es la nueva Constitución, y nos falta la aprobación o rechazo en el plebiscito de salida, lo cual es una nueva actividad y una nueva noticia, y eso evidentemente hay que verlo con tranquilidad y en su mérito. Y por ende yo lo dejaría eso como otro tema pendiente. Quería hacer una última reflexión. Si uno mira la primera semana de funcionamiento de la convención, hay dos temas que subyacen al desarrollo de la convención que son polémicos y que van a seguir siendo polémicos en adelante, porque están en la raíz de la crisis política de 2019 y probablemente no se entiende el problema que está viviendo la convención, la sociedad chilena, cuando no se entiende la raíz de la crisis. Uno es cómo entendemos el poder constituyente, si el poder constituyente es un poder constituyente originario o es un poder constituyente derivado. Si ustedes leen el acuerdo por la paz y la nueva constitución y leen la reforma constitucional y lo que dijo el sector político dirigente en noviembre de 2019, claramente otorgó un poder constituyente derivado para que el nuevo órgano hiciera una constitución con un mandato entregado por terceros. Pero si ustedes leen lo que ha dicho la lista del pueblo, lo que ha dicho el candidato presidencial del Partido Comunista y su partido, y gran parte también del Frente Amplio, ellos entienden que el poder constituyente que tienen es originario, es decir, plenamente autónomo, que les permite reordenar el cuerpo político de la sociedad, que esto es lo propio de las sociedades cuando nacen, o sea, cuando nace un nuevo Estado o cuando hay una revolución. En consecuencia, este poder constituyente, al ser originario, no puede estar limitado para redactar la nueva constitución, ni por un acuerdo en que no participó el pueblo, como fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución, ni por regla ajena a la deliberación popular o a las de la propia convención. Y esas son dos formas radicalmente distintas de entender el poder constituyente. Ahora, ¿en qué se pueden reflejar? Por ejemplo, cambiar el quórum de los 2/3 y pasarlo a simple mayoría. Esa sería una forma de cambiar el funcionamiento de la convención, pero obviamente eso hoy día está pendiente. Y lo segundo está en el tipo de temas en que va a involucrarse la convención constituyente, porque hay algunos que entienden que la convención solo debe limitarse a hacer la constitución, que para eso fue mandatada, y ciertamente tienen buenos argumentos para creerlo, pero nada de eso lo cree ni la calle, ni los que generaron la Revolución de Octubre de 2019, ni un sector importante, incluso mayoritario de convencionales, que estima que puede pronunciarse sobre otros temas relevantes de la sociedad, como por ejemplo las personas que están presas y que ellos denominan presos políticos, aunque en realidad sean presos por otro tipo de delitos, pero derivados de la situación del 18 de octubre, o los presos mapuche. Que la primera definición haya sido esa, pedir el indulto para los presos por esas razones, que haya incluido una declaración explícita justificando o explicando la violencia que se aplicó el 18 de octubre, me parece que nos deja bastante clara la forma de entender el problema por parte de 105 convencionales. Es decir, no son un grupo marginal, extremo, que está planteando este tipo de cosas, sino que una visión es claramente mayoritaria. Las visiones minoritarias la tiene la centro derecha y algunos
independientes, más otros de la ex concertación. De tal manera que, al menos en esos dos temas, yo advierto que va a haber problemas hacia adelante, sin perjuicio de que la sociedad chilena, al menos terminada la primera semana, sigue conservando esperanzas en la Convención Constituyente y estima que ha hecho un buen trabajo y puede tener un buen resultado en la reforma de la Constitución que se le ha propuesto al país. Eso sería por el momento y nos abrimos a las preguntas que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias, Alejandro. Francisco. Hola, muchas gracias, Julia. Bueno, mi pregunta es, si hoy día la izquierda quisiera, la izquierda completa, todas las izquierdas, y tienen los votos para hacerlo, pudieran aislar totalmente a la derecha y pasar una aplanadora en todos los temas. ¿Es viable una constitución redactada aislando a un sector importante de la sociedad como la derecha? Esa es mi consulta, muchas gracias. Sí, claro que es viable. De hecho, ha sido la regla general de hacer constituciones en Chile. No, cuando tú miras la constitución de 1833, los derrotados en Lircay estaban en la cárcel o en el exilio o habían perdido sus empleos públicos. En la Guerra Civil del 91, el Congreso Constituyente del presidente Balmaceda se formó mientras los opositores estaban en la cárcel, en el exilio, o vivían en Iquique, preparando las batallas finales contra el propio dictador Balmaceda, como le llamaban. En la Constitución de 1925, si bien el presidente Arturo Alessandri hizo una comisión ampliada, en la práctica no fue la Asamblea Constituyente que había prometido el manifiesto del 11 de septiembre de 1924, la Junta Militar. Y también se hizo contra la mayoría de los partidos. Y en la Constitución de 1980, cuando deliberaron los miembros de la Comisión Ortúzar, los partidos de la Unidad Popular derrotada el 11 de septiembre del 73 estaban disueltos y sus principales dirigentes estaban exiliados y varios de ellos habían muerto. De manera que las constituciones chilenas se han hecho exactamente de la forma en que tú dices, es decir, aislando uno o varios sectores políticos. Y ese es uno de los dramas que tiene la sociedad chilena, porque las cartas fundamentales han tenido este vicio de legitimidad. Hoy día se plantea esto como una especie de vindicta o venganza contra la derecha, según lo señalan algunos. Podría haber algo de eso, pero esto tiene además un soporte adicional, y es que la centro-derecha obtuvo un resultado muy malo en la pasada elección. Termino con una idea. Si tú te fijas, en todos los procesos anteriores, los gobiernos se involucraron. El general Prieto en su constitución, el presidente Balmaceda en la suya, aunque no fue aplicada en la práctica, el presidente Alessandri y el general Pinochet hicieron lo mismo en sus respectivas constituciones. Este es el único caso en la historia de Chile, y habría que ver los casos en el mundo, pero yo creo que debe ser muy poco, que el presidente está absolutamente al margen, como anonadado del proceso político que corre al lado suyo, de carácter constituyente. Y no deja de ser interesante y curioso. Muchas gracias, Alejandro. Ahora le doy la palabra a Eduardo. Hola, gracias Alejandro por estar esta tarde con nosotros. Mira, después del plebiscito, ¿cierto?, surgieron criterios para elección de constituyentes, como los cupos para pueblos originarios y esto de la paridad de género, ¿cierto? Ahora, estos días, o hoy día precisamente, o los próximos días, se va a discutir el tema de la elección de vicepresidencia para la mesa. Y ya se ha planteado, ¿cierto?, que los sistemas también de votación para elegir esta vicepresidencia también van a considerar otros criterios, por decir algo así, ¿cierto?, que no lleva a las simples mayorías o cosas por el estilo. ¿Tú crees que eso, que en el fondo es un poco torcer, digamos, las maneras tradicionales de elegir o de votar, ¿cierto?, podría ser una especie de manera de querer instaurar eso para luego votar cosas de fondo durante la discusión? Yo creo que el tema que hay detrás es el derecho
que se atribuye la convención constituyente para gobernarse, es decir, para fijar sus reglas. Podría estar detrás la discusión futura de cómo se define la constitución misma, de manera de rechazar los dos tercios. A mí me parece que va por otro lado la preocupación y tal vez sea a través de una nueva reforma constitucional que permita que la mayoría simple baste para aprobar una reforma en una u otra dirección. Lo que yo creo es que el 2019 y 2020 el Congreso Nacional en distintos momentos tomó la decisión de alterar la forma como comprendíamos la democracia en Chile, una persona, un voto, y pasó a definir que no era democrático si no era paritario, es decir, si no había hombres y mujeres representados más o menos de manera equilibrada, y en segundo lugar, si no había pueblos originarios representados, de manera tal que se incorporaron el concepto de cebra en el diseño de la lista que participaba en una elección, hombre-mujer, hombre-mujer, o mujer-hombre, 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 y por otro lado que había una elección aparte para elegir a 17 convencionales de los pueblos originarios, aunque estos tuvieran una clara menor representación. Si uno viera las críticas que se hacían al sistema binominal, tenían que ver con su falta de representación, en parte iban por ahí. Todos los sistemas electorales tienen problemas, los uninominales, los binominales, los proporcionales, los que generan este tipo de circunstancias de cambio de resultados por la vía del subsidio a las mujeres o a los hombres, en este caso en Chile fue subsidio a los hombres o subsidio a los pueblos originarios. Y a mí me parece que lo que se logró al final fue alterar el concepto de democracia. La democracia es un concepto en disputa y en los momentos revolucionarios eso se nota todavía mucho más. Cuando uno, por ejemplo, dice democracia del gobierno de la mayoría respecto a la minoría. Esa es una definición convencional de democracia que aparecía más o menos en el constitucionario del presidente Bachelet. Pero hoy día eso ha cambiado de manera muy clara y yo creo que va a seguir siendo un concepto en disputa y va a seguir siendo influido en cada ocasión con interés de cambiar. Entre otras cosas, y con esto termino, porque si tú miras, cuando tú fijas una norma de 2/3 para fijar un artículo, un capítulo o la Constitución en su conjunto, tú lo que estás procurando es darle un gran consenso a la norma constitucional. Y eso tiene un valor, pero ese valor claramente no es mayoritario, sino que incluso puede llegar a ser al revés. ¿Qué significa eso? Que el 60% puede querer algo y el 40% no quererlo, y ahí triunfa el 40%, porque no hay 2/3. De manera que triunfa la minoría. Con lo cual es bien curiosa la forma de nuevo de entender la democracia, porque la democracia se entendió que era 2/3 para que fuera cambio constitucional. Entonces, todas esas cosas van a estar en la discusión, creo yo. Gracias, Alejandro. Ahora viene Cristian y después Alexei. Alejandro, no sé si en la experiencia que tú has estudiado sobre el tema de las otras constituciones, ¿hay experiencias de que se estructura el debate constitucional en forma distinta a la estructura tradicional de los partidos políticos? Porque pareciera que hoy día si nos estructuramos a través de los partidos políticos o las definiciones tradicionales izquierda-derecha, bueno, está claro que hay un sector que está prácticamente fuera. Entonces no sé si en las anteriores constituciones siempre fueron un grupo de élite que estuvo trabajando o hay alguna o experiencias donde se pudieron estructurar frente a temas que transversales. Por ejemplo, para nosotros el tema del emprendimiento es un tema transversal que no tiene que ver con la izquierda ni la derecha, y nosotros esperamos que la Constitución capture o refleje la importancia que tiene. Entonces serían temas transversales, si es posible, si tú has visto experiencia en esa línea en la historia de Chile. Lo que pasa es que todos los temas transversales también tienen una connotación político-partidista o ideológica o doctrinaria. O sea, por ejemplo, tú planteas el emprendimiento.
El emprendimiento es un concepto tan genérico que es imposible que alguien se oponga. El problema está en la letra chica o en las derivadas del emprendimiento. El emprendimiento incluye, por ejemplo, el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción. Por ejemplo, si yo quiero emprender en una empresa minera, ¿eso vale como emprendimiento para ti o no vale como emprendimiento? Si quiero emprender en la construcción de una población, ¿el terreno vale como emprendimiento y las maquinarias valen como emprendimiento o no vale? Si yo quiero emprender en exportación de fruta, mis 300 hectáreas de terreno, ¿valen como emprendimiento o no valen como emprendimiento? Bueno, si todo eso es emprendimiento, tú chocas con la doctrina del marxismo que limita la propiedad privada a los medios de producción, que es como el eje del marxismo, con lo cual ya no todos están por el emprendimiento. En el pasado, por ejemplo, la democracia cristiana postulaba que el máximo de hectáreas posible era 80 hectáreas de riego básico, de manera que tener 90 era un exceso, por ende tenían que expropiarte 10, y así sucesivamente. O sea, decir que un concepto es aséptico, neutro, no es tan así. Y en las constituciones chilenas, por eso es muy fácil ponerse de acuerdo en las expresiones genéricas y el diablo está en los detalles. Por ejemplo, tú podrías decir, pongamos un ejemplo, la propiedad privada, no en Chile, en cualquier país, y no en Chile hoy, sino que en Chile en el pasado o en otro país hoy o en el pasado. La Constitución asegura a todas las personas la propiedad privada. Eso. Está fijado. Pero si una ley después, reconociendo la propiedad privada, consagra el derecho a expropiar y que la expropiación no se paga antes, no se paga a precio de mercado y no se paga en plata real, en la práctica el derecho de propiedad está anulado. O sea, si te dicen, oye, te vamos a expropiar y te vamos a expropiar y te vamos a pagar a 50 años plazo en bolívares. Entonces, ¿de qué te sirve la propiedad? De manera tal que, ¿de qué valió esa declaración formularia? La Constitución asegura el derecho a la propiedad. Valió poco. Entonces, yo creo que en eso sí tienen que ver las corrientes políticas, las doctrinas políticas, los partidos políticos, las ideologías. Tú puedes prescindir de ello, es difícil, y en el Chile actual es imposible. Los únicos que son manifiestamente apartidistas o antipartido incluso son la lista del pueblo. Y en alguna medida los independientes que se llaman no neutrales. Pero cuando tú ves que toman posiciones de inmediato. No es que sean posiciones asépticas. No es que todos tengan posiciones distintas, todos tienen la misma. De manera que parece tener una doctrina incluso más fija que un partido político. O sea, es como súper alineado. Entonces hay que verlo en la práctica la cosa. Gracias, Alejandro. Alexei, después viene Verónica. Hola, buenas tardes. Muy buena la presentación y la charla. Bueno, obviamente que yo creo que hay antecedentes para todas las cosas, pero tú planteaste una narrativa que sonó desde un punto de vista histórico bastante institucional, digámoslo de alguna manera. Pero igual este proceso ha tenido un montón de formas que no han respetado y se dan por mayoría, grupos que no son realmente mayoritarios, o sea, definitivamente mayoritarios en todo el país. Hay un montón de gente que se abstiene de votar, no toda la gente ha participado en marcha. Y hay una permanente redefinición de los conceptos, de los procesos, se vota para algo, pero después se asumen otros roles. Entonces, esto, de todas formas, y es mi percepción personal, pero también lo he escuchado públicamente, ha tenido un deterioro profundo de la legitimidad de esta convención constituyente, que perfectamente podría organizarse y hacerlo bien y retomar su camino, digamos, de otra manera. Esto es todo lo que se ha visto hasta el momento. Entonces, mi pregunta ¿es este permanente reinventarse definiciones y ángulos a beneficio propio,
algo que podría en los plebiscitos de salida terminar jugándole en contra a este grupo que hoy día se arroja cierta legitimidad basada en discursos que dice representar a todo el mundo, pero personalmente pienso que no es necesariamente así. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Hay antecedentes de que estos procesos se deslegitimen y se tenga que reconstruir, por ejemplo, el reglamento de trabajo o reformular su estructura para que no se cumplan ciertos vicios como asambleísmo, cosas así? Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, si tú entendiste así lo que yo dije, significa que lo expliqué mal. Porque no es 100% institucional lo que yo dije, Alexei. Por el contrario, yo dije que había cosas institucionales, pero las intervenciones militares y la guerra civil son lo más contrario a lo que haya algo institucional, pues. Es la resolución fáctica, violenta de una crisis política, no la resolución institucional de la crisis política. Y si Francisco, hemos cambiado... perdón que te interrumpa, pero este proceso lo considera igual una intervención fáctica. Sí, claro, pues. Si yo lo que dije es que todos los procesos habían sido fácticos, y lo que yo dije es que en 1829, 1891, 1924, 25, 1973 y 2019 habían sido así. Pero tú le llamas eso institucional, yo no le llamo institucional a eso, yo le llamo una alteración del proceso institucional, como son las guerras civiles, los golpes de Estado, las intervenciones violentas. Yo tengo una mirada distinta ahí en ese plano, al menos. Eso sería como lo primero. Lo segundo, si tú miras esto de, ¿se puede deslegitimar o desprestigiar la Convención Constituyente? Claro que puede hacerlo. Y de hecho muchos piensan que así ocurrió con la primera semana. Ocurrió por el show del 4 de julio, un argumento; dos, porque al otro día no pudo sesionar por culpa del gobierno; tres, porque la sesión del jueves en la práctica legitimó el uso de la violencia política. Bueno, en los estudios que hay sobre la percepción ciudadana respecto de la convención hoy día goza de más legitimidad que hace 10 días. O sea, la convención subió su aprobación ciudadana y tiene más respaldo ciudadano que hace 10 días, de manera tal que, al menos en ese plano, las personas que tienen la percepción de que se ha deslegitimado la convención tienen todo el derecho a pensarlo así. La percepción mayoritaria de la población va en un sentido contrario, lo cual no significa que vaya a ser siempre así. Yo, por lo menos, a los que me lo han preguntado, yo lo respondo así. Lo que ocurre es que la convención tiene una gran línea de crédito. La convención tiene considerablemente más prestigio que dos órganos relevantes del poder político chileno, que el Congreso Nacional y que el presidente de la República, que están muy desprestigiados ambos, de manera que está en una posición de superioridad moral y de reconocimiento ciudadano muy alta. Ahora, ¿significa que la línea de crédito no se la pueden gastar? No, se la pueden gastar. O sea, podría ocurrir que cometan errores y hagan cosas que no corresponden y terminen por gastarse la línea de crédito y terminar deslegitimados social o políticamente y pierdan el plebiscito de salida. Pero no es la realidad lo que ha ocurrido en el último tiempo, desde el punto de vista de los estudios de opinión. Gracias, Alejandro. Gracias, Alexei. Ahora le doy la palabra a Verónica y después a Ángela. Verónica, ¿estás ahí? Sí, gracias, Julia. Mira, la pregunta mía es bien concreta y creo representar a un sector que está, por sobre todo, muy preocupado de cómo se van a dar las cosas de aquí en adelante. Se ve una convención con una marcada tendencia ideológica y política muy empoderada, imponiendo con bastante fuerza y convicción sus ideologías. Entonces la pregunta concreta es, ¿en qué medida podría, dado que tienen una mayoría al parecer, simplemente definir una nueva constitución, aprobarla por votos, no 2/3, e ignorar
el que tiene que haber un nuevo plebiscito en que todos los ciudadanos tienen que ir a esta nueva constitución que salga del trabajo de ellos. ¿Se puede dar ese escenario? ¿Cómo estamos protegidos dentro de convenios internacionales, normas, etcétera, como chilenos, digo yo, como país? Sí. Mira, es bien complicada tu pregunta, no porque sea tú complicada, el tema es complicado. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que todo depende de qué creamos que estamos viviendo en Chile. Yo creo que estamos viviendo un proceso revolucionario. Esa es mi visión. Y es un proceso revolucionario que lleva 1 año y medio, 2 años, desde octubre del 2019. La revuelta popular, los que la hicieron le llaman revuelta popular constituyente, en otros lados se le llama rebelión popular constituyente, yo le llamo revolución, otros le llaman estallido social, cada uno verá cómo le llama, pero a mí me parece que es un proceso revolucionario. Ahora, los procesos revolucionarios lo que buscan es cambiar de raíz las cosas, y en esto se encuentran siempre dos fuerzas que chocan. La sociedad y el poder político presente con la fuerza que quiere destruir o destronar a esa sociedad. Cuando tú tienes el poder, porque ahí tú planteaste algo así como yo veo personas de determinada ideología que quieren imponerla. Bueno, eso es lo que hacen las revoluciones. O sea, si tú miras lo que hizo qué sé yo, Portales y Prieto, si tú miras lo que hizo Pinochet o Jaime Guzmán, fue eso. O sea, eran personas con determinadas ideas que cambiaron la Constitución y cambiaron las leyes. Eso es lo que hacen las revoluciones. Eso, y claro, tienen determinadas ideas, las ideas se juntan con el poder y las ideas con el poder pueden hacer cambios. Si yo tengo solo idea y no tengo poder, no puedo hacer cambios. Si solo tengo poder y no tengo ninguna idea, no puedo hacer cambios. Las dos cosas juntas son muy poderosas, son muy capaces de transformar. Y en ese sentido, a mí me parece que se puede dar lo que tú dices. Ahora, la Constitución fija límites. ¿Qué límites fija? Fija el límite de que la Convención Constituyente no puede alterar el carácter republicano y democrático de la nueva Constitución. O sea, tiene que ser así. Pero claro, ahí vamos a entrar en la lucha, en la disputa por los conceptos, qué es lo que es republicano y qué es lo que es democrático, de manera tal que podrían salir cosas distintas formas de entender lo mismo. En segundo lugar, fija como límite el respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile, con lo cual sí habría un límite ahí. Dicho eso, si tú juntas la Convención Constituyente con la realidad política, algunas cosas evidentemente van a estar en entredicho. Por ejemplo, la libertad de enseñanza. O sea, si tú revisas los programas de Daniel Jadwe, por ejemplo, hay un claro privilegio por la enseñanza estatal en desmedro de la enseñanza privada particular o privada tradicional. Y lo mismo pasa a nivel de enseñanza escolar y básica y media, de manera que podrían sufrir los colegios particulares subvencionados. Si eso además se consolida a nivel constitucional, evidentemente se ha producido una degradación de la educación particular en Chile, y lo mismo podría ocurrir en otros ámbitos perfectamente. Ahora, ¿quién va a defender eso en el ámbito internacional? Es súper difícil encontrar, porque el Estado tiene todo el derecho a decir yo le doy la plata a los colegios del Estado o le doy la plata a las universidades del Estado. Si tú miras la regulación del financiamiento de la universidad en el mundo, en general, donde hay gratuidad es en las universidades estatales. No hay gratuidad en las universidades privadas. En Chile se optó por una fórmula distinta, que los subsidios van a las personas y no a las instituciones, de manera tal que el niño o la familia recibe el subsidio y el niño decide si se va a la escuela municipal o a la escuela particular subvencionada, de manera tal que existe ese espacio de libertad de enseñanza.
pero eso claramente podría cambiar y en ese sentido tu temor podría ser legítimo. Perdón, solamente quería aclarar una cosa, más que principios como si la educación tiene que ser privada o ese nivel de detalle, yo básicamente me refería a que no se cumpla el acuerdo que es hacer una constitución, proponerla y que se vaya a un plebiscito donde todos los ciudadanos vayamos a votar. Es saltarse eso. Si eso... O sea, tú dices que se aprueba la Constitución y que no hay plebiscito de salida. Ellos, justamente, que se aprueba entre ellos por mayoría. No No, hay yo no lo plebiscito veo salida. yo no lo veo viable. Para que algo así ocurra tendría que haber un consenso muy amplio entre el gobierno de turno, el Tribunal Constitucional de turno, el Congreso de turno y la convención. Y la convención es mayoritariamente de izquierda. Entonces yo imagino que debiera oponerse eventualmente a esa constitución que va a salir un poco más de izquierda o muy más de izquierda, debiera oponerse un gobierno de derecha y no un gobierno de izquierda a consultarle al pueblo. No creo que un gobierno de derecha lo haga porque capaz que lo saquen. Y un gobierno de izquierda lo que va a querer es que se haga el plebiscito, porque si hay un gobierno de izquierda es porque fue elegido ahora en noviembre y va a tener un gran apoyo en la convención, en el Congreso y en el gobierno. O sea, no va a tener ninguna razón para no tener ese espacio adicional de apoyo ciudadano. Además, en la etapa de luna de miel, pues, que es la primera etapa del gobierno. Muchas gracias, Gracias. Alejandro. Gracias, Verónica, por tu pregunta. Ángela. Hola, Alejandro. Hola. Mi pregunta está súper relacionada con la de Verónica, de alguna manera. Dado el inicio que ha tenido esta convención, que algunos lo han denominado bolsa de gato, dado que ya estamos eligiendo más vicepresidentes en la mesa, todo está indicando que efectivamente como que las reglas se están rompiendo. Yo quisiera preguntarte cuál es tu pronóstico, tomando como ambiente otros procesos de los que tú históricamente has tomado conocimiento de cómo se van desarrollando, ¿ah? Dado que aquí tenemos tantas corrientes al interior donde, claro, una más importante se carga hacia la izquierda. Ahora, como izquierda per se no lo veo terrible, como que el Estado se haga cargo de la educación, de la salud, no lo veo terrible. Yo creo que esto nos pasa por ir un poquitito más atrasado de lo que están en Europa. El modelo de desarrollo económico denominado liberal, un poco, creo que también entró en debate porque nos atrasamos en instalar un Estado con una red social un poquitito más poderosa. Y creo que el capital político que tiene hoy día esta convención, un capital inicial, y no es tan claro que ese capital en el desarrollo de la convención se vaya manteniendo para la gente. Desde ese ángulo, ¿cómo ves tú este proceso? Tú sabes que es muy difícil y es parte de la incertidumbre que yo señalé al comienzo. Es muy difícil saber cuál va a ser el resultado de este proceso, en parte porque si tú miras el resultado de la primera elección, de la primera votación que hubo, fue 105 votos. 105 votos es exactamente tener los 2/3. Y los 2/3 son 104 votos. Con lo cual tiene 105 votos, está perfecto y todo eso. Ahora, ¿se va a lograr eso en cada artículo? Eso es muy difícil de prever. Yo diría que no se va a lograr en cada artículo. En muchos se va a lograr y en otros no se va a lograr. Y por eso señalo que muchas negociaciones se van a dar cruzadas. Y yo me imagino que en algún minuto, cuando alguien esté tensando la cuerda mucho hacia un lado, van a tener que negociar. Pues yo te apruebo esto, pero apruébame tú esto. O no vamos a aprobar esto, pero tú tránsame esto otro también. Entonces va a llegar algún minuto en que va a haber que negociar. O alguien va a tirar el mantel completo.
Entonces, por eso digo yo que hoy día es muy difícil, pero piensa tú que llevamos una semana y esto literalmente en términos futbolísticos ni siquiera es como el precalentamiento, esto es como tomar el bus para ir al estadio, o sea, todavía no empieza la cosa. Y este partido puede ser con alargue y con definición a penales, o sea, tiene mucho cuento por delante. Entonces yo por lo menos no lo veo suficientemente claro. Yo creo que la derecha tiene que pasar su momento de amargura, de dolor, para tratar de ser más influyente y más relevante en el proceso político que viene. De lo contrario va a quedar absolutamente marginada. La concertación va a tener algo que decir, porque hoy día está absolutamente anonadada y además como no tiene primaria, en la práctica en las últimas 4 semanas nosotros hemos tenido una centro-derecha organizando unas primarias con 2 candidatos bastante potentes y una izquierda muy lanzada también con 2 candidatos que son potentes también, pero la concertación está desaparecida del mapa. Entonces, eso no tiene sentido que siga en los próximos meses. Entonces, yo creo que va a haber harto movimiento ahí y por eso no es posible hacer una previsión. Y yo creo que lo mismo te respondería casi cualquier convencional, esté aterrorizado del resultado de la convención o esté muy esperanzado, porque sabe que esto va a tener mucha táctica en el desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo doy la palabra a quien me levante la manito o pida la palabra. Eduardo, Ernesto, Patricio, Rodrigo, que andas por ahí, yo sé que estás por ahí siempre atento a lo que estamos comentando. Hola, hola. No, yo aprendiendo nomás, escuchando, bueno, hay varias maneras de interpretar. Me pareció interesante la idea de que esto es una revolución. Solo me preguntaba, como una reflexión, que cuándo ha sido distinto, digamos. Al final del día, siempre el tema también se puede interpretar a lo Tocqueville como una lucha por mayor inclusividad. Y el ejercicio es interesante. A ver, yo no veo que a la larga vaya a primar algo tan conflictivo, pero no, porque al ponerlo como revolución suena como que da susto, pero los emprendedores estamos acostumbrados a que se revolucione todo y vuelva a encontrar un orden a veces mejor que el anterior, digamos. Entonces, ¿cómo ves tú todo este proceso y la bondad o lo peor o lo inevitable de acceder a una sociedad más inclusiva, que es lo que yo creo que la mayoría de la gente queremos? Sí, es bueno el punto que tú planteas. Mira, todos los conceptos depende del lado de la barricada en que tú estés ubicado. O sea, la revolución le da susto a los que están en el sistema y le da esperanza a los que están haciendo la revolución. Eso es propio de las revoluciones. No todos tienen la misma percepción de la revolución. Para algunos la revolución es el futuro, para otros la revolución es pasar al pasado. Entonces, eso depende de dónde esté uno situado, cómo le cae la ola de la revolución. Lo mío es descriptivo, no tiene otro sentido. Yo creo que la mayor inclusión, yo creo que es conveniente y necesaria. Y lo otro que es necesario que esa mayor inclusión no solo exista, sino que sea percibida como tal. Si tú miras en términos sociales, no hay sociedad más inclusiva en la historia de Chile que la de los últimos 40 años. O sea, claro, ninguna sociedad más inclusiva. Chile fue mucho más excluyente en los 200 años anteriores que en los últimos 40 años. Pero eso es todo el mundo, no es solo Chile. Es todo Occidente, en el fondo. Acuérdate Sí, que hace 50 años en Estados Unidos los negros no se podían subir a la misma micro. Sí. Donde lo apliquís
se da, digamos. Sí, no es así en todo el mundo, pero estamos vistos. Yo creo que en China no es así, yo creo que no es así en Cuba, No, yo creo que no es Occidente, así en África. O sea, yo creo que en un tercio del mundo no es así. Entonces, no, perdón, es que para que hablemos bien, estaba pensando en Occidente, lo dije a la En pasadita. Occidente. En Occidente. Eh, Es que no conozco Asia, no conozco India, pero Occidente lo conozco un poco mejor, digamos. ya, pongámosle que en Occidente es así. Si tú miras América Latina, en inclusión a nivel de pobreza, de participación en el sistema universitario, de superación de la desnutrición y otro tipo de enfermedades, de inclusión en el sistema formal del trabajo, Chile es el país que ha tenido mayores tasas de inclusión que cualquier otro país de América Latina. No hay ningún otro país que tenga la inclusión que ha tenido Chile. Entonces, claro, tú puedes decir, todos los países crecieron. El punto es cuánto crecieron. Pues si esto es como el fútbol. El chileno mejoró el fútbol argentino, mejoró el otro fútbol, pero si todos mejoran y yo mejoro 2 y el otro mejora 5, me pasó. Po. Entonces, en ese sentido, Chile tiene estándares de progreso que son muy superiores a los de las de otras sociedades. Sin embargo, en materia de percepciones, hay problemas que son muy profundos. Por ejemplo, la tasa de desigualdad medida por coeficiente de Gini disminuye, pero la percepción de desigualdad en Chile aumenta, por distintas razones. Y eso es la misma encuesta y con los mismos datos, pero midiendo cosas distintas. Uno, desigualdad por Gini, y la otra, percepción de desigualdad. Cuando tú miras la percepción sobre las empresas, las personas dicen que su empresa es muy buena, 70%, pero la empresa es mala como concepto. Entonces, y se produce un gap ahí que es bien potente. Y fíjate que la inclusión en materia política fue muy grande cuando tú permitiste que hubiera una inscripción universal al cumplir los 18 años. Y sin embargo, la proporción de votantes disminuyó. Con lo cual tú tienes la inclusión por ley, pero la autoexclusión práctica de la participación política. Entonces, tienes varios cruces que son súper peligrosos. Y hay otras inclusiones que son extraordinariamente riesgosas y que han significado un montón de problemas. Por ejemplo, la inclusión de los sectores populares en el crédito, en el microcrédito, en el crédito del retail. Entonces, yo creo que estoy contigo en que tiene que haber más inclusión, pero tiene que haber una percepción de que la inclusión es beneficiosa. Me parece que eso es súper relevante. Y yo agregaría un último tema. Los problemas hay que atacarlos y hay que atacarlos a tiempo. Había un pensador... Voy a hacer una observación a ver si me aclaráis una cosa. Todas las que quieras. Todo lo que tú estás diciendo es cierto, es objetivamente cierto, pero de repente miremos un pelito más allá, porque las grandes marchas, las de las mujeres, reclaman inclusión de las mujeres, con lo que este avance a lo paritario, que a mí no me parece, como tú, no sé si te entendí bien, pero dijiste que eso como que alteraba el concepto de democracia, pero a mí no me parece que eso haya alterado para nada el concepto de democracia. Le dijo a los partidos, tú tenés tantos votos, pero te los voy a ir 50-50, pero piensan igual que tú. No es que fueron a buscar una mujer al lado del frente, pero de cualquier manera, cuando nosotros tenemos una democracia regional, por decirte algo, son 2 por región y no tienen la misma gente. O sea, la democracia siempre tiene una manera de representar. Tú miráis a las mujeres, miráis las minorías sexuales y todo el tema, o miras a la ciudadanía respecto al poder político y uno se siente realmente que hacen lo que se les antoja, que no estamos incluidos los ciudadanos comunes adentro. Entonces, si bien es cierto, todos esos índices son objetivos, los que tú mencionaste, y yo los comparto, también es cierto que hay muchas razones para no sentirse incluido y que recién se va avanzando en un camino y que se requiere
una constitución que represente ese otro tipo de inclusiones que no están en los índices Guinness, ¿te fijas? O no sé si están o no, pero a mí no me da la impresión que todos los problemas de género, los problemas de la mujer, los problemas de la propia democracia en Occidente, que no es capaz, porque no es una crisis solo chilena, aquí hemos tenido varios opositores que dan cuenta que esto está pasando en Francia, está pasando en España, está pasando de alguna manera en Estados Unidos, que el ciudadano hoy día no se siente tan incluido en las decisiones políticas, se siente en el fondo ausente, y eso requiere una superación, como diría Hegel, una maduración de esto para mejorarlo y hacerlo aún más inclusivo. Entonces, lo que te quiero resumir es, aunque todo eso es cierto, también hay grandes lugares donde se puede ser más inclusivo, transformando la sociedad en una sociedad en que, entre comillas, el contrato social represente mejor lo que la gente quiere, ¿o no? Ciertamente, Gracias, ciertamente. Rodrigo. Y yo dije eso y lo suscribo 100% lo que tú estás diciendo, y en varios sentidos. Fíjate que el tema, como lo planteaste tú, es de percepciones, de sensaciones, de sentimientos, que además de los datos, las personas se sienten efectivamente incorporadas. Te planteo dos temas más. La inclusión de las regiones respecto de Santiago, a mí me parece que es fundamental y que es un tema que está Claro. ahí, está instalado. Si tú miras la sociedad chilena, en julio de 2019, es decir, antes del 18 de octubre, apareció la cifra de NINI, de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, más de 500.000. En un país de 19 millones de personas, que haya 500.000 personas que no estaban, ocupando tu palabra, incluidos ni en el sistema laboral ni en el sistema estudiantil, es dramático desde el punto de vista social. Y en ese sentido, yo lo que he desarrollado es un concepto que a mí me parece valioso, pero lo pueden tomar o no. Yo creo que cuando uno analiza las cosas, tiene que mirar las dos caras. ¿Y cuáles son las dos caras? Por una parte, el progreso que se produce, y por otra parte, lo que deja de ver. Me explico. Antes habían 200.000 personas estudiando en la educación superior y hoy día 1 millón. Ticket, extraordinario, felicitaciones, un éxito. O sea, tenemos que estar muy contentos. Dicho eso, que algo muy bueno, yo te debo decir, oye, ojo, que hay 200.000, 250.000, 300.000 que están con crédito. De esos hay unos 100.000, la cifra la estoy inventando, pueden ser más o menos, que obtienen un título que el mercado no les reconoce como ellos creen, de manera que terminan sobreendeudados y no con un trabajo muy bueno, y muchos ni siquiera terminan la carrera. Oye, y además hay 500.000 ninis. Entonces, en vez de hacer yo tanta fiesta por el millón, celebro el millón, pero a su vez veo cómo está afectando el resto del sistema, porque si no, no voy a ver nunca la realidad. Y en ese sentido, a mí me parece que cualquier fórmula que vea lo bueno que le ha pasado a Chile, tiene que mirar ya, y esto bueno, ¿qué debilidad tiene? ¿Qué problema tiene? ¿Dónde está el vacío que tenemos que llenar, etcétera, etcétera? Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo. En la única parte que no estoy tan de acuerdo, porque eso pasa en todos los lugares del mundo, en que eso lo solucione una constitución. Yo no veo en qué país una constitución ha solucionado ese problema. Pero a lo mejor falta información mía y hay un país en que la constitución solucionó el problema y la gente ahora está feliz porque tiene la constitución. En general, los países que funcionan mejor es porque tienen un conjunto, un set de cosas. Tienen una buena constitución, tienen buenas leyes, tienen crecimiento económico, tienen progreso social, es decir, los resultados del crecimiento económico se distribuyen, tienen instituciones democráticas sólidas y no partidas, y tienen lo que se llaman las causas morales de la prosperidad: austeridad, frugalidad, amor al trabajo bien hecho, o sea, una serie de otras cosas que también ayudan a que la sociedad
prospere y que son distintas al mero dato económico o a la letra de una ley o de una constitución. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos un par de preguntas, o 3 preguntas más. Le doy la palabra a Iván Zamorano, después a Cristian y después Patricio Valenzuela. En ese orden. Iván, ¿estás por ahí? Sí. Alejandro, ya buenas noches realmente a esta hora. En una conversatorio anterior estuvimos aquí con Genaro Arriagada, que dijo que aquí en Chile al final del día siempre se trataba de imponer el partido del orden. Y nos contó una anécdota muy interesante que hay que por ahí escucharla. Entonces, con esta irrupción de que tenemos una presidente de origen mapuche y que ya se está hablando de Wallmapu y no de la región de la Araucanía, y en muchos constituyentes la impulsión de una plurinacionalidad, es decir, que la región de la Araucanía tome un cierto grado de autonomía como nación, es decir, un cierto grado de autodeterminación administrativa, social y política. ¿Crees tú que en algún momento, y sobre todo al plebiscito de salida, esto le juegue en contra al proceso constituyente? Yo creo que sí, yo creo que le puede jugar en contra, pero también yo creo que las naciones, los pueblos, son entidades históricas, no son entidades esenciales. Así como yo soy Alejandro San Francisco y soy esencialmente Alejandro San Francisco, o sea, yo no me puedo partir en 3. Si yo me corto el brazo, mi brazo no es una parte, no pasa a ser algo, deja de ser. Y yo sigo siendo Alejandro San Francisco sin un brazo. En cambio, una sociedad se puede partir. Piensa tú en este año, en un mes más, en agosto, conmemoramos los 30 años de la ruptura de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se desmembró y surgió Estonia, Letonia, Lituania, Kazajstán, Uzbekistán, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Y eso puede pasar históricamente. Ahora, yo no digo que eso es lo que vaya a pasar en el Wallmapu, en la Araucanía, donde sea, pero esa es la discusión que hay, que hubo largamente en el País Vasco, que hay con mucha fuerza en Cataluña y que puede haber en otros lugares. Es lógico que así sea. Las naciones son una creación del siglo XIX, o sea, son muy, muy recientes en la historia. Las naciones surgen de las invasiones napoleónicas. Al que le guste la música habrá escuchado la abertura 1812 de Tchaikovsky, que es el nacionalismo ruso, pero vivo. Quien haya leído literatura, Corazón de Edmundo D'Amici, es nacionalismo italiano. Fíjense que el nacionalismo italiano, cuando se cuentan los cuentos mensuales, es el pequeño vigía lombardo, el pequeño escribiente florentino, el tamborcillo sardo, es decir, son de regiones de Italia. Bueno, son de regiones de Italia que después pasan a ser Italia, es decir, pasa a ser un país. Y la unión aduanera en Alemania hace que Alemania, que no era Alemania, pase a ser Alemania. Bueno, eso es histórico. Las entidades como los países pueden fusionarse, pueden dividirse. Hace un siglo y 2 años, cayó el Imperio Austrohúngaro, cayó el Imperio Otomano, cayó el Imperio de los Zares, y cambió todo el mapa europeo. Y el mapa que estudié yo en el colegio no es el que estudian los niños hoy día en el colegio. Lo que pasa es que como el de Europa no se ha movido y el de América no se ha movido, nosotros creemos que está la cosa igual. No, ha cambiado mucho y puede seguir cambiando. Ahora, ¿qué significa eso hacia adelante? Habrá que verlo y eventualmente podría tener un costo, y en Cataluña hubo un plebiscito, pero, perdón, no hubo plebiscito y hubo votaciones, pero solo a nivel local de Cataluña, o sea, no es que votara toda España, en circunstancias que la decisión afectaba a toda España. Habría que ver todas esas circunstancias también. Gracias. Ahora vamos con Cristian. Alejandro, yo te quería preguntar, que un poco en la misma línea tú lo llamaste revolucionario, y a lo mejor en ese sentido como se podría terminar como imponiendo la tesis de que es como el poder originario, que esto es una refundación de la sociedad chilena.
En ese sentido, si la convención constituyente se transforma en un poder soberano, absoluto, ilimitado, y en tu mirada como histórica, no sé, yo me acuerdo de las cosas como uno ha leído, no sé, de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, y que te transformamos en el poder total, o en la voluntad general, ¿no es cierto?, que decía Rousseau. Entonces, de tu mirada como histórica, ¿cómo podríamos ayudar o qué proceso histórico tú has visto que uno pueda ya encauzar y que esto no se termine en esta cosa que fueron las primeras declaraciones de algunos constituyentes, que uno parecía ver ahí representado el pueblo soberano, y el pueblo soberano cuando uno lo representa, ¿verdad?, no se equivoca, no se traiciona, y por lo tanto hago todo, digamos, y me transformo en el poder, en el único poder del Estado. Entonces, solamente mi pregunta sería si tú, de las experiencias que conoces históricas, alguna luz de esperanza de tratar de encauzarlo a respetar las reglas del juego y no enmarcarlo en esta cosa como que diverge, digamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la sociedad. A ver, yo creo que lo que hay es una contradicción de interpretaciones sobre cómo es el poder constituyente. Y lo que va a haber es una tensión que puede ser duradera o permanente para tratar de ofrecer o de definir quién quién va a prevalecer, si la visión de poder constituyente originario o poder constituyente derivado. Y esa tensión va a seguir estando porque hay sectores absolutamente convencidos de ambas tesis que son contradictorias. Dicho eso, ¿cómo se encausa una revolución? Las revoluciones no se encausan, son problemas de poder. Pero en el caso chileno, nadie tiene el poder está partido. De manera que la centro-derecha tiene el gobierno con poco poder, pero tiene el gobierno. La centro-derecha y la concertación tienen la mayoría del Congreso con poco poder, pero tienen el Congreso. Y el Frente Amplio más el Partido Comunista más la Lista del Pueblo, podríamos decir, influye mayormente en la Convención Constituyente. Pero no controla los otros dos. De manera tal que no hay un poder así que uno diga esta revolución va por un cauce como un río hacia el mar con una fuerza inusitada. Lo que hay aquí es peso y contrapeso. O sea, para hacerlo en la fórmula tuya, esto no es revolucionario, sino que es más Montesquieu. Hay una lucha de poderes. Y si tú me preguntas a mí, bueno, ¿y cómo se encausa entonces que alguien quiera tener el poder constituyente originario? Bueno, si tiene el poder constituyente originario y realmente lo llega a tener, puede redefinir los otros poderes, con lo cual es muy difícil encauzarlo. Mientras tanto, la fórmula es que cada poder ejerce efectivamente sus atribuciones de acuerdo a la Constitución y las leyes. Ahora, en una sociedad robusta, me parece que fue Rodrigo que nombró Tocqueville, en una sociedad como la norteamericana, lo que existe es mucha sociedad civil. Si en Chile hubiera más sociedad civil, el poder estaría más contrapesado. O sea, cuando alguien dice, tú dijiste y Rodrigo dijo y alguien más dijo, los emprendedores. Bueno, veamos qué tanto pesan los emprendedores, porque si cada emprendedor va por la suya o supone que todo el mundo está con los emprendedores porque es un tema séptico que no tiene doctrina, yo creo que se van a mandar un tremendo golpe porque no es un tema séptico. La gente tiene posiciones sobre los emprendedores. Hay medidas de política pública, de impuestos y de otros que pueden matar a un emprendedor o no matarlo. Entonces, el tema es mucho más, y todos te lo van a decir con buena cara, yo estoy por los emprendedores, pues no es que esté en contra de los emprendedores, pero el resultado puede ser muy distinto. Muchas gracias, Alejandro. Nos queda tiempo para la última pregunta, Patricio. Sí, hola Alejandro, buenas tardes. Hola, Patricio. Mi pregunta era relacionada con lo siguiente, o sea, si es válido, y bueno, la palabra legitimidad se ha usado varias veces en esta charla, si es válido que se parte, digamos, en que se busca una constitución donde estén todos los grandes consensos incluidos, que sea la casa de todos,
que es válido que por incluir opiniones de minoría al final se termine distorsionando la voluntad popular, la voluntad de las mayorías, y termine siendo una constitución que representa a las minorías y que no fluye ni representa los grandes consensos de la mayoría. Esa es mi pregunta, porque es como una tendencia, una distorsión que lo hemos visto en otras organizaciones, no solamente en el tema constitucional. Entonces, esa es mi pregunta. Por ejemplo, recién hay una pregunta sobre el tema de la Araucanía. Perfecto, si se hiciera hoy día un plebiscito de la Araucanía, visto los resultados de gobernadores, la Araucanía puede decir no, no se separa, pero yo puedo decir no, pero lo que pasa es que en la Araucanía hay minorías que no han sido escuchadas, por lo tanto la elección de gobernadores no tiene que haber un gobernador, tiene que haber como 5, de los cuales 4 sean pueblos originarios, y así. Entonces, a eso va mi pregunta, o sea, ¿está bien ese encauce donde hayan minorías sobre representadas? Es que no está ni bien ni mal, pues eso es lo que hace una constitución, es definir las formas de organización de los poderes públicos, la forma de limitación de los poderes públicos, los derechos de las personas y ese tipo de cosas. Ahora, si está bien o está mal, lo podemos discutir. O sea, por ejemplo, ¿está bien que Chile sea unitario? ¿No sería mejor que fuera federal? Yo creo que es una discusión súper posible. Y que las dos posiciones son legítimas. ¿Está bien que Chile sea presidencialista o tiene que ser parlamentarista? Obviamente que es discutible, pues no hay ninguna razón esencial por la cual Chile debe ser presidencialista o parlamentarista. Ahora, si es que el problema de lo que tú planteas, que es mucho más profundo, es que efectivamente si tú estás tomando decisiones basadas en otro tipo de categorías que las de la unificación, por ejemplo, un gobernador regional, va a llevar a fórmulas como la que dices tú. Oye, pero ¿por qué vamos a tener un gobernador en esta región? Esa es una imposición desde Santiago. Acá queremos tener 2 o 3 cosas por el estilo. Y efectivamente te va a llevar a un desmembramiento nacional. Y ese es un cambio ya más radical y muy potente. Te puede llevar a un segundo punto. La Constitución dice en su artículo 3: son emblemas nacionales la bandera nacional, el himno nacional y el escudo de armas de la República. Bueno, eso será en Santiago, pues acá tenemos otra bandera, otro himno y otro escudo de armas de la República. Y así puedes llegar a 10 cosas que te dividan y no que te unifiquen. Con lo cual Chile deja de ser Chile o pasa a ser un Chile distinto al que hemos conocido históricamente. Si yo escucho el discurso de Elisa Loncón, ella claramente habla de refundar Chile y habla de las naciones de Chile y del Chile plurinacional. Habría que ver si están de acuerdo 2/3 o la mayoría, según cuál sea el quórum final, para ver hacia dónde va a avanzar esa fórmula. Pero a mí no me cabe ninguna duda que eso va a estar en la discusión constituyente. No veo posibilidad de que ese sea un tema que se dé por visto. Va a estar en la mesa. Muchas gracias, Alejandro. Y te voy a hacer para terminar, voy a darme unos segundos para hacerte una consulta que tal vez no tiene, está todo relacionado, pero la pregunta va por lo que va a pasar este próximo fin de semana. ¿Cómo lo ves tú? Porque han ido, digamos, cambiando y uno lee o ve los debates, lee las noticias, las sensaciones, porque hay mucho de sensación también, de qué está pasando con las dos primarias que corren. ¿Cuál es tu sensación? ¿Esto ha ido cambiando desde el día 1 o tú crees que va a seguir teniendo las mismas preferencias que se dieron al principio? Y por otro lado, ¿qué tan motivada la gente ves tú si va a ir a votar o no va a ir a votar? Oye, ¿cómo influyen también las redes sociales y las noticias, que muchas veces también hoy día se comentaba que Boric en el debate de anoche había sacado a lo mejor más puntos de lo que podría haber sido lo de Jadwe, y eso a lo mejor va a tender a motivar a moverse más gente a votar? ¿Qué piensas tú con eso con respecto a las sensaciones de lo que pueda pasar? No hay bolita mágica, pero... Respecto de las elecciones primarias, hay 2 elecciones primarias legales, que son las de Chile Vamos y la del Frente Amplio Partido Comunista. En la del Frente Amplio Partido Comunista me parece que
el triunfo era seguro de Jadwe y con distancia. Pero dicho como tú lo planteas, ha cambiado desde el día 1, ciertamente ha cambiado. O sea, Boric es mucho más de lo que era cuando comenzó su candidatura y Jadwe es mucho menos. Para decirlo en castellano, el 17 de mayo del 2021, Jadwe era presidente de Chile. O sea, después de la elección de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales, Jadwe era la figura máxima del país. El Partido Comunista había logrado la Municipalidad de Santiago. En cambio, hoy día no es así. Esa percepción no está instalada. A mí me parece que en los dos debates que ha habido ha ganado Boric. Ahora, ¿significa esto que va a ganar la elección primaria? No lo podemos saber. Son elecciones abiertas. Con los datos que había hace un par de semanas, sigue ganando Jadwe, pero por una distancia más estrecha. En Chile están prohibidas las encuestas en los últimos 15 días, de manera tal que no tenemos esa información que nos pueda ayudar eventualmente a dar un poco más de números, por decirlo de alguna manera. Ahora, en el caso de la centro-derecha, yo creo que también ha evolucionado y con el dato de que tampoco tenemos la bolita mágica, a mí me parece que había un candidato disparado claramente al comenzar, que era Joaquín Lavín, y que era la única persona que podía competirle a Jadwe en segunda vuelta. Las diversas encuestas muestran que hoy día hay dos candidatos que están en esa posición, que son Joaquín Lavín y Sebastián Sichel, y de manera equivalente. O sea, no es que haya uno muy superior al otro en términos de competitividad respecto al candidato del Partido Comunista. De manera tal que eso se amplió en la centro-derecha. Por otro lado, Sichel ha crecido enormemente en la campaña, en conocimiento público, que era su peor atributo, era muy desconocido públicamente Sichel, no a nivel de élite, sino que a nivel social. Hoy día es una persona más conocida como Lavín. Lavín es conocido por el 99% de la población. Lavín está al nivel del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet, o sea, es una persona hiper conocida. Sichel no, Sichel sigue más abajo, pero lo conoce cada vez más gente y en ese sentido ha crecido. Y están más abajo, claramente, Mario Desbordes y Ignacio Briones. Y pasaba una cosa ahí, durante la elección interna de Renovación Nacional, Mario Desbordes fue muy dañado por decisiones de él y por los resultados de la elección. Sin embargo, al haberse presentado inmediatamente después al debate, un par de días después de la elección, y al haberlo hecho razonablemente, quedó en carrera. O sea, no se hundió, no se retiró. Y por lo menos había alguna encuesta por ahí que ponía en tercer lugar a Desbordes dentro de la lista, pero siempre Desbordes y Briones muy por debajo de Sichel y Lavín. En otro plano, dos cosas más para entender el total de tu pregunta. Yo supondría que va a ir a votar más gente en la elección de Jadwe-Boric que en la otra. O sea, el ambiente está por esa vía y eso en las dos elecciones anteriores ha sido decisivo. O sea, en la primaria de Bachelet va a votar más gente que en la de Belín Matei. No fue Belín Matei por si acaso a la primaria, fue Alamán y Longueira. Pero fue más gente y ganó la elección Bachelet. En la última primaria, la de Piñera, Ossandón y Kast, tuvo considerablemente más votación que la primaria de la izquierda, y eso no determinó, pero influyó decisivamente en el triunfo final de Chile Vamos. Hoy día yo tengo la impresión que va a ir a votar más gente en la primaria de Jadwe-Boric que en la otra. La derecha sigue un poco anonadada. A mí me parece que ha desarrollado una especie de síndrome de Distrito 11 que es muy riesgoso y muy nocivo políticamente, y el gobierno, más que ser un activo, es un lastre en este minuto. Entonces es complicada la situación en ese plano. Y en el último tema que tú planteaste,
es si a Boric le sirve o no le sirve haberlo hecho muy bien en el debate. En las elecciones todo sirve. O sea, si tú lo haces bien, te sirve; si lo haces mal, te perjudica. Si eres inteligente, articulado, eso te beneficia; si eres torpe, te perjudica; si tienes más llegada en redes sociales, te beneficia; si tienes menos llegada, te perjudica, te limita. Entonces hay que usar todos los instrumentos que sirvan a la causa que cada uno sostiene para tener el mejor resultado posible. Yo supongo que ustedes decían que eran de distintas tendencias. Si hay personas que les interesa alguna de las tendencias en marcha, la clave no es que voten, si eso es muy simple, es cosa de ir a votar. La clave es que convenzan a 10 personas que vayan a votar. Eso ya es más difícil, y eso tiene efecto desde el punto de vista político. Entonces son cosas ciertamente distintas, pero ahí ya depende de cada uno cómo se ve en su propia forma de participar en la vida cívica. Muchas gracias, Alejandro. Ya nos habíamos comprometido a las 20:30, son las 20:37, así que te agradecemos todo tu tiempo, toda tu disposición. La verdad que ha sido un conversatorio muy constructivo, además con mucho aprendizaje en muchos temas, así que se agradece, Alejandro. Está difícil articular y que sea una como decía Patricio, la casa de todos. Yo creo que ese es como un desafío para Chile, digamos, más allá que hoy día un grupo se sienta más en minoría, pero para sanar las heridas, o que sea una esperanza de futuro y no un riesgo de estar de que este país va a ir mal los caminos. Así que muchas gracias nomás, Alejandro y Julia, todo muy bien. No, muchas gracias a ti, Cristian y Julia. Para mí ha sido un agrado participar en esta conversación. Muchas gracias por su punto de vista, por sus preguntas, que siempre enriquecen y me obligan a pensar y repensar algunos de los temas. Algunos yo le había dado hartas vueltas y escrito sobre ellos, y otros son enteramente nuevos, así que me ayudan bastante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Cristian. Ahí vamos a hacer el link con Patricio. Ahora le pedimos que abran su micrófono y demos un aplauso a Alejandro por su buena disposición. Esperamos tenerte también luego, y bueno, y también que puedas participar en otros conversatorios que te invitemos. Así que muchas gracias a todos, que tengan un muy buen resto de semana. Bueno, queda harto la semana, pero como una semana corta, porque el viernes es feriado, nos estaríamos viendo y comunicando y contándoles a quién vamos a estar ya bien concreto el próximo lunes. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Muy interesante, gracias. Gracias, nos vemos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, chao. Gracias, Alejandro. Chao, gracias, Alejandro.